ya se han dicho las razones. Ver el desarrollo que ha tenido la Escuela al Cine es realmente muy estimulante. Creo que es tan estimulante no solo para mí, sino que para el propio sector en la política del audiovisual que se anunció hace poco y que fue construida a través de encuentros regionales, en todo el país y con participación del sector audiovisual. De hecho, este programa fue escogido como para buscar su continuidad en el marco de esa política de desarrollo del audiovisual chileno. Y hacía mucho tiempo que habíamos conversado con Cristian de poder compartir algún trabajo en conjunto. Yo tengo mucho respeto por él, considero que es uno de los críticos más importantes que tenemos en el país y para mí es realmente un honor estar aquí sentado a tu lado, Cristian. Lo mismo digo. Necesariamente para mí es claro que vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones que están en el fondo del programa y que me sugería, Carola, que pudiéramos hablar un poco sobre los clásicos del cine chileno. Entonces yo me preguntaba, ¿qué vemos en nuestros clásicos? Porque finalmente estas películas que ya tienen un tiempo y que se nos presentan a nosotros como espectadores, no solo a los que vivimos ese periodo, sino que me imagino también con otra significación para los que se incorporan ahora a la participación cultural. Ya lo decían uno de los chicos, ¿se acuerdan en el video de los chicos de Horno Pirén, ¿no? Cómo esas imágenes, esos sonidos tenían de alguna manera impactos distintos dependiendo de la generación. Entonces, pero cuando hablamos de clásicos, evidentemente siempre hablamos de películas que tienen una vigencia que supera la época en que fueron hechos y fueron vistos. Entonces, para partir e ir conversando sobre esta dimensión de la formación, vamos a mostrar un par de fragmentos de dos películas que son hitos esenciales del cine chileno. Primero vamos a ver un fragmento de El Chacal de Nahuel Toro, que ya también había sido mencionada por la profesora hace un rato, y un fragmento de Los Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, película que, a diferencia de la anterior, tiene otra realidad desde el punto de vista de su conocimiento. La primera, El Chacal, ha sido una película que ha estado bastante más presente porque tanto Miguel Litín como otras instituciones han hecho que las copias del Chacal de Nahuel Toro puedan ser vistas por distintas generaciones y en distintos momentos. En cambio, Los Tigres siempre estuvo en copias que circulaban de manera casi subterránea. Ignacio Agüero, que está allá, que ha sido un gran partner de Raúl, se acuerda de cómo circulaba Los Tigres de manera muy subterránea, en copias que tampoco satisfacían por su calidad al propio Raúl. Sin embargo, la película fue restaurada recientemente, la Cineteca y Valeria Sarmiento participaron, especialmente Valeria, lo cual hace que hoy día esta película sea alcanzable. Pero además, Los Tigres fue objeto del trabajo de la sección de Educación Artística del Consejo de la Cultura, que elaboró en alianza con el archivo Ruiz Sarmiento, un archivo de la Universidad Católica de Valparaíso, para hacer unas guías pedagógicas en la idea de aportar al conocimiento por las nuevas generaciones de esta película y con la copia restaurada. Es una gran oportunidad que deberían, seguramente ya la conocen, pero quiero decir que curiosamente vemos dos grandes hitos del cine chileno que han tenido fortunas distintas desde el punto de vista de poder acceder a las distintas generaciones de espectadores. Entonces, partamos con el fragmento de El Chacal de Nahuel Toro.
tengo son de cuando tenía más o menos 6 años de edad y mi padre, Carlos Valenzuela Ortiz, Las 4:25 van a ser. ¿Qué hubo? ¿Y cuándo llegaste? Espérese. Oye, tengo que hablar contigo. Ven a verme, pues. ¿Tenés mi dirección? Un momento. Un momentito, por favor. Gracias. Anota. ¿Tiene lápiz, señorita? ¿Necesita papel? Un momentito, por servicio. Es que ando con un amigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo llamo? La persona que se está conversando, una máquina acá nomás. Todavía no. ¡Ahora! Hasta luego, pues. Una hermana. Luis Úbeda. Por Independencia a Olivo. Fuerza en Purísima y cruza en Bellavista. Tomamos Ciudad Claro hasta Providencia. Y después por las líneas. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino Rodríguez y la hizo callar. Rodríguez, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Rodríguez salió a cantar, vino Morales y lo hizo callar. Morales, Rodríguez, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Rodríguez salió a cantar, vino Martín y lo hizo callar. Las 5:30. Estar achicando como corresponde. Y aquí con los amigos, estar sentado, confortable, tranquilo, en la honesta compañía del presente. Ay. Oye, esto no tiene collar, ¿eh? Sí, No te tiene confianza. ¿por qué no me lo tenés confianza? Sí, digo. Oye, ¿es tu jefe? ¿De que soy yo? Bien, evidentemente quedamos con ganas de ver más, pero ni modo. Estas películas, como ustedes saben, fueron realizadas en el mismo periodo, digamos, ¿no? Y corresponden a lo que se le ha denominado el nuevo cine chileno, que se emparenta con el nuevo cine latinoamericano que por esos mismos años tuvo lugar
influido por el cinema novo brasileño, por el nuevo cine cubano, fundamentalmente, y también por movimientos renovadores del cine en todas partes de América Latina. ¿Qué es lo que nos muestran en estas películas o qué vemos en estas películas? Sin duda que hay, visto a la distancia, un ejercicio de memoria, pero también vemos en las películas que apuntan a destacar o a colocar ciertos elementos que podrían constituirse en algo así como una memoria colectiva o un rasgo de identidad. Quizás uno de los cineastas más poderosos en eso ha sido obviamente Raúl. Entonces, las películas clásicas de Chile de esos años, yo diría que esencialmente nos permiten acceder a una imagen de nosotros vistas desde una perspectiva casi histórica. Yo diría que uno de los grandes temas que dificultan el ejercicio de memoria en cualquier sociedad es el desconocimiento o el no manejo de los rasgos de la historia contemporánea. Chile, en esa época en que ustedes estaban viendo, estaba iniciando ciertos procesos de transformaciones muy influidos por lo que podríamos denominar las grandes expectativas generadas por una generación, la generación de los 60, que fue una generación justamente de los cambios, de las transformaciones, o de lo que podríamos denominar un espíritu colectivo. Si nosotros vemos en su integridad el Chacal y los Tigres, nos damos cuenta que si hay un rasgo bastante similar, a pesar de que del punto de vista del lenguaje, del abordaje de la puesta en escena, del punto de vista del realismo, hay manejos muy distintos, evidentemente, entre Miguel Litín y Raúl Ruiz. Pero en algo en que se parece que los dramas que se están allí viviendo tienen un rasgo, como decía José Carlos Avelar, el crítico brasileño, un rasgo de lo colectivo, que era como un componente importante en América Latina y en el cine de América Latina de ese tiempo. Los que vieron ya, obviamente, el Chacal recordarán que la mirada que hay sobre el Chacal, el Canaca, y aparecen todas los alias ahí en la película, no es simplemente el drama de José del Carmen Valenzuela Torres, sino que también de todo ese vasto escenario de relaciones sociales y de país que está en torno y que explica en la mirada de Miguel Litín el por qué se va constituyendo esta personalidad que es conducida finalmente a los crímenes que conocimos. Ustedes saben perfectamente que el Chacal las muertes producidas por el Chacal fue un hecho real que tuvo mucha repercusión en la prensa de comienzo de los 60. Una película hecha, por lo tanto, bastante cerca de los acontecimientos. Pero ahí, ¿qué vemos en eso? Vemos, por ejemplo, la situación campesina. Uno de los rasgos que resalta es la imposibilidad del Canaca de constituirse como un sujeto que sea partícipe, que pueda participar de la estructura social de la época, ¿no? Y es una suerte de paria de los Lingera, que eran una figura bastante recurrente en los campos de Chile en esa época. Y una estructura como la vemos bastante feudal. Chile, el latifundio, que genera una estructura feudal. Y por ende entonces hay una primera mirada de historia y de identidad en la película que pone el contexto en el cual el personaje se desenvuelve. Y sin duda que es imposible ver la película sin esa perspectiva historicista que tiene, ¿no? Y quizás es uno de sus grandes méritos, porque hace que
entonces la desventura de José del Carmen sea la desventura en una perspectiva ya más social, más colectiva, y no simplemente de quien comete los crímenes. Eso se hace bastante presente en las imágenes que estábamos empezando a ver, que es la infancia. La infancia del Kanaka, que se establece casi como un signo de la suerte que corren numerosos campesinos que están de alguna manera ajenos a la estructura social de los latifundios. En el caso de los tres tristes tigres, esa dimensión está en la ciudad, en lo urbano, ¿no? Ya pasamos del campo, pasamos a la ciudad. Y en la ciudad, las estructuras sociales que nos va presentando Raúl tienen grandes rasgos de identidad o de identificación con la situación que obviamente se vivía y sin duda aún se sigue viviendo en gran parte de la sociedad. Esto es, estos dos estratos sociales, ¿no? De quienes mandan y de quienes deben obedecer. Y es curioso que los mismos personajes, los mismos actores encarnen a los protagonistas de ambas películas. Ese es daría como para hacer un buen ciclo al respecto, ¿no? Porque evidentemente el Nelson Villagra, actor, es de alguna manera un arquetipo social también. Por tanto, uno lo asimila como fácil y rápidamente a personajes que encontramos en cualquier vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Y eso es bien interesante desde el punto de vista de la identificación que se produce en la época en que estas películas se exhibieron. En fin, digamos, el componente de lo colectivo, la dimensión histórica que tienen las películas para poder entender de mejor manera la ubicación de la trama, ¿no? Como así también, en el caso de estos clásicos, el manejo del lenguaje. Son películas que rompen con ciertos esquemas narrativos y de puesta en escena de las películas que les precedieron en el cine chileno. El cine chileno, especialmente en la década del 40 y 50, era un cine que trataba de seguir ciertos cánones de la industria cinematográfica del continente. Por lo tanto, una cierta forma de concebir la puesta en escena, el manejo de la cámara, etc. Estas películas, en cambio, intentan romper desde la base y desde donde uno observa sin duda que hay influencias desde el neorrealismo italiano hasta la nueva ola francesa en el manejo de estos rasgos del lenguaje. Es así entonces que en El Chacal lo primero que vemos es esta especie de puesta en escena que intenta reproducir el hecho policial, ¿no? Como una noticia, como quien la vería en la televisión. Pero el punto entonces de interés de Litin es que va contrastando esa estructura del lenguaje con otro mecanismo como el que estábamos viendo a propósito de la infancia, ¿no? Que de alguna manera entonces nos va generando como varios estilos que se van intercalando y van interactuando y van cruzándose en una apuesta narrativa bastante audaz para la época. Esto hace entonces que en ese montaje que él elabora esté la base de la posición que le está entregando al espectador. Un espectador de un cine más moderno que necesariamente tiene que interactuar con lo que está viendo, ¿no? Y por lo tanto intenta hacer un cine que es más de meditación. Con lo cual hace entonces que empecemos a ver en la película que por una parte está el análisis histórico de la estructura social latifundista y podríamos decir prácticamente medieval de los campos chilenos de ese periodo. Acuérdense que la historia es antes del proceso de reforma agraria.
Y por otro lado, también el tema de la pena de muerte. A mí me impresionó mucho la expresión de un chico de un cineclub cuando comentábamos esta película, y él me decía que quizá lo que más le impactó de la película fue el juicio sobre la pena de muerte. Él me decía, en mi familia, cada vez que existe un hecho más o menos fuerte desde el punto de vista de sangre, se habla de por qué no retomar la pena de muerte. Y entonces el chico dijo, esta película por primera vez me obligó a pensar en este tema y a cambiar mi visión del tema. Estamos hablando de un impacto de más de unos cuantos años entre que la película fue hecha y el momento en que lo vio este chico de un cineclub. Esas dimensiones empiezan a aparecer. Entonces, los clásicos del cine chileno nos permiten establecer esa lectura, muchas veces renovada o muchas veces sorprendente porque es desconocida, ¿no? Dependiendo de los grupos etarios que la ven en la película, y por lo tanto encontrarnos con el Chile de un cierto momento, pero también cómo ese registro o esa mirada sobre Chile de ese momento nos trae a nosotros elementos valiosos desde el punto de vista de un análisis absolutamente vigente. Es decir, es un análisis de cómo vemos al país y cómo evoluciona y por lo tanto qué rasgos son de interés. En el caso de los Tigres, que está basado en una obra teatral, pocos personajes, también con un manejo de cámara al hombro, como se llamaba en esa época, o en mano, que por lo tanto genera una mirada que no es, digamos, que nos obliga a estar permanentemente tratando de observar más profundamente lo que está siendo mostrado. Es decir, es una cámara incómoda, por así decirlo, ¿no? Respecto a los cánones convencionales que tenemos del cine, de una cámara contemplativa. Y entonces, eso hace que, antecediendo con muchos años a Woody Allen, Raúl nos muestra estos avatares de ciertas personalidades, ¿no? Que están chocando permanentemente por su posición de clase en este caso, pero también por su ubicación en la historia. No son historias, por tanto, las de Raúl, especialmente esta película, no son historias definitivas, no son historias totalmente o plenamente asentadas, sino que se están construyendo y mucho por la interacción con el espectador. Pero allí está el país, ¿no? Este país de las ¿cómo se llama? De las liebres. ¿Se acuerdan de las liebres? De los microbuses. El Chile de los microbuses, que junta ahí casi como una especie de micromundo a personalidades, a componentes humanos de una sociedad que ya en la película aparece como no solo contradictoria, sino que de alguna manera inestable o frágil, ¿no? Aparecen personajes como el típico chileno que está siempre dirigiendo, ¿no? Como el tipo que le ordena al chofer. Y evidentemente es una entrada muy interesante para que nos concentremos en los personajes. Buñuel decía que en realidad la primera imagen no debería mostrar inmediatamente el personaje que va a tener el peso de la acción. Siempre debe llegar de manera un poco por el lado.
y de alguna manera es así como entramos a los personajes. Estos personajes que configuran también no solo personalidades que se van a ir mostrando cada vez más complejas, sino que de alguna manera la relación de dominancias y de relaciones en capas sociales que conviven en el país, ¿no? y que permanentemente tienen relaciones de culturas contra culturas, de aceptaciones, pero también de búsquedas de subversiones. Ese entramado complejo que es muy propio de nuestro país. Comentábamos con alguien que es difícil entender al chileno a la primera. Le pasa mucho a los inmigrantes hoy día, porque el chileno siempre va a estar buscando una vía alternativa para decir las cosas, digamos, ¿no? No, nunca lo dice de frente, sino que lo dice a través de algún otro rasgo. Y eso está ahí. Entonces, las películas clásicas, finalmente, es verdad, están allí porque han mostrado virtudes de uso del lenguaje que les permiten que sean películas muy vitales, muy vigentes, pero también porque su lectura del país y de la sociedad nos permite siempre encontrar las fuentes de lo que somos incluso hoy día. Y de ahí entonces que me explico cómo en encuestas que hicimos hace un tiempo atrás con chicos de cineclubes escolares, les propusimos que nos propusieran qué películas más les habían impactado de todas las que se les habían propuesto que vieran. Y desafortunadamente no teníamos copia de Los Tigres, que por lo tanto no la pudieron ver, no pudo competir, pero de entre las películas que daban, siempre aparecía El Chacal de Nahuel Toro como una película que había impresionado fuertemente a esos grupos de cineclubes. Porque la vigencia o la plenitud de los clásicos siempre nos va a provocar, quizás misteriosamente o quizás fácilmente deducibles, nos va a provocar un encuentro con nosotros mismos, un debate con nosotros mismos y un descubrimiento que nos conduce a elementos permanentes de nuestra sociedad. Finalmente, decir que cuando un autor que hizo la historia de la oligarquía en Chile de comienzo del siglo XX dijo que los españoles habían llegado a Chile en un número de 50 soldados, 50 hombres y una mujer. Y que entonces que ahí estaba la base de la estructura social del país, porque él decía que estos 50 soldados, estos 49 soldados que no tenían mujer, entraron en relaciones con las mujeres de los poblados indígenas de la zona. Y eso constituyó una clase social que fue, digamos, bastante menospreciada por los propios españoles. Ellos no reconocieron a los hijos. Las mujeres fueron obviamente repudiadas por su pueblo originario y entonces no encuentran lugar. Es casi como el personaje del Canaca, no encuentra lugar. Y entonces, años después, cuando llegan los vascos, que entran a constituir la aristocracia castellano-vasca, que ustedes saben, se instalan como tienen una conciencia del negocio mucho más clara que los españoles de la primera generación, se instalan, adquieren a bajo costo los terrenos de los primeros, digamos, y se instalan como digamos, la capa social alta. Y los otros se instalan en la del medio. Entonces, como que el país queda instalado. Y casi yo puedo ver eso reflejado en los personajes que están en Los Tigres. O sea, hay allí, por lo tanto, en los clásicos yo diría como una cosa muy certera de ver la sociedad
de su tiempo, coger lo esencial, generar, por tanto, ese espacio de identificación de los espectadores, pero además generar una visión, un texto que habla del país en un momento, pero que habla desde lo esencial. Y en el fondo, esa es la gracia que tiene revisar los clásicos del cine chileno hoy día. Y ahí, obviamente, al lado de estos dos, están Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, está Caliche Sangriento, de Elvio Soto, Los Testigos, Morir un poco, y obviamente todos los que llegan, los que siguen, pasando por las grandes películas de los 80, de las pocas que se pudieron hacer. Una de las grandes es, obviamente, 100 niños esperando un tren, de Ignacio, que está ahí atrás, callado. Y de películas como Imagen Latente, de Pablo Perelman, o La Frontera, de Ricardo Larraín. Películas que también están espejeando y viendo el Chile de su época y legándonos nuevas visiones sobre nosotros mismos. Eso es un poco la suerte de los grandes. Daría pie para, evidentemente, estar charlando muchísimo sobre distintas películas y distintos acercamientos. Pero era un poco por qué en un programa de Escuela al Cine es importante trabajar con los clásicos, porque los clásicos son los que nos permiten ejercitar o ejercer la memoria, considerar los aspectos de identificación, identidades que están allí, pero también entender qué era lo que movía a la sociedad de ese momento. Y en este caso, en la época del nuevo cine chileno, como decíamos, ese espíritu más colectivo, que después se va trasladando con el devenir de los tiempos a historias más subjetivas, más individuales. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos queda de Ignacio para poder sacarle un poquito el jugo y dar espacio a preguntas. Hay 2 micrófonos en la sala, se pueden levantar la mano. A quienes estén interesados respecto a lo que Ignacio plantea. Si bien lo dijiste al final, si podrías reforzar un poco, Ignacio, por favor, para comenzar y se animen los profes, de por qué en el fondo los escolares importantes chilenos vean cine chileno clásico o más contemporáneo, ¿qué les aporta a ellos? Me acuerdo que muchos niños al principio, cuando se incorporaban al programa, salían de la sala con una cara como distinta. Yo les decía, ¿qué les pasa? Es que es raro este cine. ¿Y por qué es raro? Porque es como tan real, me decían. Claro, acostumbrados a ver cine norteamericano, donde hay vampiros, cabezas que vuelan, etc. Ver un cine de lo que nos acontece puede ser bastante impactante, y si eso después se trabaja y se aborda más profundamente, puede ser muy enriquecedor. Entonces, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿por qué los niños chilenos deben ver cine chileno? Es una respuesta complicada, pero yo creo que las películas nuestras, estas y en general las grandes películas, hablan más desde lo ambiguo que desde lo absolutamente certero. Y entonces eso hace que haya una entrada donde nos interpela mucho más como espectadores. Y el espectador niño de nuestras generaciones es un espectador en el sentido mucho más inquieto, que encuentra, como bien dices tú, en las películas nuestras, hablando también de las latinoamericanas en general, justamente ese espacio que permite que uno participe de la comprensión de la historia y del diálogo con la historia, ¿no? Como decía la profesora, ese diálogo entre el estudiante, el espectador y la película, ¿no? Tengo esa impresión. Ignacio Güero, atrás, a tu izquierda, Ignacio. Oye, hola Ignacio, mucho gusto de saludarte. Tú debes ser el hombre de cine quien más
metido dentro del Estado tenemos. Eres lo máximo que tenemos en el Estado. Entonces aprovecho de preguntarte cómo ves tú la posibilidad de que esta experiencia que hace Cineteca llegar a ser una experiencia nacional, una política del Estado de Chile, aprovechando que tú eres lo máximo que tenemos en el Estado, y que existiera una ley o algo así que lo dejara establecido. De esta idea de introducir el cine en la escuela como un hecho nacional. Yo creo que ambos compartimos la idea de que efectivamente el cine debe formar parte de la enseñanza en la escuela, ¿no? Acá tenemos una ilustre representante del Ministerio de Educación que está trabajando justamente en esta materia. Para mí fue como esperanzador, podríamos decir, que en el debate de la política para el audiovisual del 2017 al 2022, que intenta actualizar la ley que existe desde el 2003, ¿no? Fuese señalado como uno de los objetivos estratégicos del campo audiovisual, de toda la gente ligada con el audiovisual, el que la formación en la escuela sea parte consustancial, digamos, de los planes de trabajo públicos. Y por eso que hay un mandato de toda esta gente que participó en la elaboración de la política para el audiovisual, el elaborar, y esa es una tarea que tiene el Consejo Audiovisual este año, digamos, de elaborar un plan nacional de formación de cine en la escuela. Yo creo que eso es creo que lo que tiene más fuerza, porque no es que lo hayamos pensado uno u otra persona que está metida en el Estado, sino que es una toma de conciencia nacional. Y esto es súper estimulante también para todos nosotros que hemos estado en este tema durante tanto tiempo, porque esto hace unos años atrás no era algo fácil de lograr, ¿no? Habían simpatías con este tema, pero conciencia de que es fundamental la formación de niñas y niños desde la escuela, desde el aula, incluso desde la básica, ¿no? Y ojalá antes aún. Sí, y ojalá antes aún, de que no solo es esencial para la suerte del cine chileno, ¿no? Sino que fundamentalmente para, como sabemos, para el desarrollo integral de las niñas y niños del país. Ya las experiencias que se contaban creo que son bastante decidoras respecto a los beneficios que tiene la formación de cine, por los aspectos que los expertos llaman las capacidades abiertas. Entonces, lo que puedo decir es que tenemos que estar empujando a que ese plan para el cual está mandatado el Consejo Audiovisual desarrollar por esta política que ha tenido participación muy amplia, se cumpla, ¿no? Crecientemente los recursos del Fondo Audiovisual han estado orientándose a incrementar programas en este sentido, pero evidentemente un plan nacional es lo que daría un ordenamiento, y yo creo que ese plan nacional debe dialogar con el Ministerio de Educación para que se vaya logrando su instalación de manera más permanente, más definitiva. Hola, Ignacio. Muchas gracias por tu presentación y todo ese contenido, súper bueno. Te quería hacer una pregunta también en la línea de la política cultural del Ministerio. En este tipo de programas, ¿qué piensas tú o qué rol podría tener el cine latinoamericano? Expandir un poco la mirada más del cine chileno a lo regional, pensando que nuestra identidad local, yo creo que se potencia, se refuerza cuando tenemos una mirada hacia lo regional, ¿no? Y ese espíritu colectivo lo entendemos con una mirada, digamos, de los países vecinos, ¿no? ¿Cómo ves tú, digamos, ese tipo de contenido regional en este tipo de programas para los chicos en el colegio o de alguna manera en otro tipo de establecimiento?
y no hablar solamente de cine chileno, sino Sí. cine de los países vecinos Sí, también. un poco lo mencionábamos de que debía ampliarse la idea a los latinoamericanos en general. Yo en lo personal comparto tu visión, digamos, ¿no? De hecho, el programa Cineclub ha tenido incorporación de cine nacional, de cine, perdón, latinoamericano, y es evidente que no solo que los pueblos de Latinoamérica tienen orígenes y destinos bastante comunes, digamos, ¿no? Y el cine en ese sentido es un dinamizador de la, del conocimiento, de la comprensión cultural de los vínculos, ¿no? El otro día me recordaba mucho de esto cuando vi la noticia de la muerte de Eliseo Subiela, ¿no? Que hizo películas que nos remecieron del punto de vista, porque parecían películas incluso bastante más universales, pero era clarísimo que había una interpelación a los latinoamericanos allí, en ella, ¿no? Hay que, tenemos, digamos, siendo partidario de eso, yo pienso que hay que, a ver, Chile está firmando ahora el convenio iberoamericano de coproducción, ¿sí? Y latinoamericano de relaciones cinematográficas. Esto es una cuestión que ha costado mucho sacar adelante, ¿no? En la época que estábamos hablando de los 60, había mucha simpatía, mucha hermandad entre cineastas de América Latina, tal es así que en Viña del Mar, cuando se juntan, ¿no? Y cuando se estrenan estas dos películas en ese festival, se genera una visión común que deriva en sentirse parte del nuevo cine latinoamericano. Sin embargo, eso no tuvo un correlato, sino hasta muchísimo después en estructuras orgánicas o en acuerdos concretos de interacción. Fue de hecho, hacia comienzos de los 90, donde se instala un organismo que se llama CACI, Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, que reunía a productores y organismos públicos. Después de casi una década, a fines de los 90, comienza a funcionar un programa que se llama Ibermedia, que tiene como destino financiar, apoyar el financiamiento de producciones cinematográficas que juntaban a 3 países mínimo, ¿no? de todo el espacio iberoamericano, donde evidentemente era Latinoamérica el que hacía la fuerza. Y eso ha sido muy potente y ha generado una cantidad de interacción en América Latina, de directores, de productores, qué sé yo. Entonces, quiero decir que no ha sido fácil esto que estaba en ese espíritu colectivo de los 60, ¿no? Y que genera esa hermandad, que tuviese un correlato en las estructuras públicas, ¿no? Hoy día hay avances grandes, por eso que menciono que es importante que está siendo aprobado en el Parlamento este acuerdo multilateral de coproducción. Es decir, ya no que haya que estar armando acuerdos entre un país con otro, sino que todos los países involucrados con un solo acuerdo de cooperación y de coparticipación. Esos son avances, ¿no? Fundamental para ello, yo estoy muy de acuerdo contigo, es que la gente de nuestros países, especialmente las nuevas generaciones, crezcan con la familiaridad de ver películas de nuestros distintos países, porque evidentemente ahí se descubre lo esencial que es común, digamos, ¿no? Eso al menos pienso. Hola Ignacio. Hola. Soy Catalina Garcés, soy periodista, vengo de Chillán. Vuelvo a la importante ponencia que tú nos entregabas respecto del Chacal de Nahuel Toro, y me gustaría que nos entregaras tu visión respecto de cómo subsisten el relato de Miguel Litín con la realidad que hasta el día de hoy, 50 años después de ocurrido el hecho, todavía se siente en San Carlos, en Ñuble, en Chillán, respecto de esta historia dramática, tremenda, este crimen atroz, pero que se ha convertido en un ícono
Tanto así que los restos del Kanaka en el cementerio de San Carlos se han convertido en una, no sé, un ícono. Tiene, qué sé yo, hay muchas personas que piden favores a este personaje que, a pesar de las malas cosas que hizo, se ha convertido en una leyenda. Entonces, ¿de qué manera pueden convivir el relato y la narración cinematográfica con la realidad que va incrementándose con el paso del tiempo? Que no importa siquiera lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, porque esto en el colectivo también subsiste y va fortaleciéndose. Es una pregunta que contestarías tú mejor que yo, digamos, ¿eh? Pero si algo puedo decir es que la película, cuando surge, provoca una gran conmoción, no solo en Chillán, digamos, no solo en la zona, en todo el país. Porque habían ocurrido intentos anteriores de películas que tomaban la realidad, digamos, hechos de la realidad, y de alguna manera intentaban partir desde allí la narración, ¿no? Pero esta, sin duda, yo creo que es la primera, pero no arriesgando un poco el juicio, pero es como la primera que realmente te instala en la sala de cine, ¿no? Y a partir de allí en el imaginario popular, instala con fuerza lo impactante que es la realidad presente en la pantalla. De tal forma que eso hace que las imágenes que surgen desde ahí, ¿no?, alimentadas por las imágenes de los medios que trataron al personaje real, digamos, ¿no?, se hayan instalado con tanta fuerza que deviene en la conformación de un imaginario muy, muy poderoso que pervive, ¿no? Y si dices tú que a niveles de peregrinación popular, ¿no?, quiere decir que todo ello que hablamos efectivamente permanece, y seguramente el cine también ha construido mitos como esos, digamos, ¿no? Seguramente la película de Miguel Litín tiene bastante que ver con eso, ¿no? Más allá de que el hecho policial y los personajes tenían una existencia prefílmica, digamos. Pero sin duda que esta película y las películas del nuevo cine chileno, de ahí yo creo sus grandes méritos es que instalan la imagen de un país que hasta ese momento evitaba mirarse hacia sí mismo. Yo creo que eso es como lo que a lo mejor podría estar, entre otras cosas, detrás de lo que tú señalas. Y con esto me despido porque tengo una reunión con la gente del circo que me está esperando. Así que les agradezco mucho la invitación, les agradezco la paciencia y le hago la pasada a mi compañero Cristian Ramírez para que él sí nos va a llevar a muchas conclusiones. Muchas gracias. Thank you.